Buen día. Primero que nada me gustaría empezar con presentarles a los integrantes de este equipo, los cuales son Aileen, Caro, Vanessa y su servidor Brian. Me gustaría empezar con enfocarnos que el tema a tratar es la psicología social. Les voy a platicar un poco de lo que es la antropología. La antropología es la ciencia social que estudia al ser humano de manera íntegra, abarcando lo que es su diversidad biológica, cultural, social y lingüística, desde sus orígenes hasta la actualidad. Haciendo uso de lo que es la etnografía y el trabajo de campo, es como comprendemos cómo las sociedades viven, cómo piensan y cómo se estructuran en diferentes entornos. Esta disciplina se divide en 4 campos, los cuales son llamados como la antropología general. Una de estas ramificaciones es la antropología cultural o social, también denominada, que analiza las costumbres, valores, creencias, formas de organización social, también su economización y también abarca uno de sus factores políticos, los cuales se encarga de la distribución de todo lo que es sectores, formas y cómo analizar cómo funcionan, cómo estos se estructuran dentro de cada uno de los factores como trabajos, iglesias, ya sea dependiendo de las creencias que esta misma sociedad abarque. También tenemos una que es la antropología biológica o física, la cual se encarga de analizar lo que es la evolución humana o sus formas en las cuales el mismo humano o la especie denominada Homo sapiens se ha adaptado a lo largo del tiempo a sus factores biológicos, los factores de la alimentación, todo eso dependiendo de la zona o el cómo se hayan adaptado a esa misma zona, dependiendo los factores o rasgos físicos que se hayan visto en evolución a lo largo del tiempo. También tenemos lo que es la arqueología. La arqueología es el estudio de las culturas humanas del pasado a través de sus restos materiales, los cuales pueden ser sus herramientas, sus estructuras o construcciones, como también su arte. Como punto final tenemos lo que es la antropología lingüística, la cual examina el papel de este mismo dentro de la sociedad, el cómo el lenguaje o la lingüística estructura las formas de la cultura y cómo este mismo puede influir dentro de lo que es el desarrollo humano. Voy a platicar un poco de lo que es el concepto de hombre. El concepto de hombre nace del entendimiento del ser humano desde sus distintas perspectivas de lo que sería la filosofía, biología, psicología y social. Como por naturaleza, la humanidad o el ser humano que le da el concepto de hombre, desde su primer punto que sería su filosofía, Aristóteles decía que el hombre es un animal racional, es un animal capaz de tener conciencia y de concientizar sus acciones, darle sentido a cada una de ellas. Tenemos el otro punto que es su biología. La biología es el entorno de sus características que lo distinguen de otros seres vivos, el cual se adapta gradualmente a sus distintos entornos en los cuales se encuentre. Desde un enfoque psicológico se entiende que el hombre es capaz de razonar, tener una conciencia, tener un aprendizaje, generar valores, generar su propia personalidad. Esto dando desde el mismo entorno donde él mismo es capaz de racionalizar su propia existencia, donde percibe que es parte de un grupo y tiene su distintiva social, que es otro de los puntos que lo caracterizan, que es su sociedad o social. Como por naturaleza el hombre o el ser humano es social, lo cual le ayuda a pertenecer a grupos de construcción, lo que le favorece para generar este tipo de comunicación mediante el lenguaje o algunas características que se dan dentro de los grupos, donde puede generar valores, creencias y pues mejorar el aprendizaje que ya tiene dentro de lo que son sus capacidades y se fortalece junto con otras personas. Les hablaré un poco del concepto de la evolución. La evolución también se puede definir en un proceso constante en el cual las especies van transformando sus características a lo largo del paso de generación en generación. Esto mismo también se puede ver afectado por factores ambientales, biológicos o de la misma supervivencia de la especie cuando se ve afectada por un factor de riesgo del ambiente, como se les había comentado, y un factor genético. El factor genético se puede dar por varios aspectos de mejores características del macho de la hembra, se puede dar desde un entorno más familiar dentro de la especie.
En este aspecto de la evolución, una de las definiciones más aceptadas o que están más arraigadas a nuestra sociedad es esta, la cual es el creacionista, la cual dice que hay un Dios, Yahvé, que es el Dios que creó todo, creó al hombre y a los seres vivos, que es la definición o la teoría más aceptada a lo largo de los siglos. Después de esto, a inicios del siglo XIX, se crea la evolución según Lamarck. Lamarck creía que los animales y las plantas eran factor de desarrollo a la hora de la evolución. Por eso nace su texto, La función hacia el órgano, explicando cómo las jirafas se les extendió el cuello o se adaptaron a tener un cuello más largo porque los árboles en su hábitat natural eran muchísimo más altos, lo que les obligaba a que su especie, para la supervivencia, ya que se creó un factor externo o del ambiente, les generó este desarrollo mucho más adaptable a su entorno. Hola, hoy les voy a hablar sobre la evolución humana, el cual es un proceso por el cual el ser humano ha cambiado desde sus primeras formas hasta la actualidad. Este proceso se conoce como hominización y uno de los primeros eslabones del ser humano es el Australopithecus, el cual vivió en África hace millones de años, el cual caminaba erguido y aún tenía características de simio. Después apareció el Homo habilis. Este fue el primero en crear herramientas de piedra, lo que marcó pues un gran avance. Por otro lado, también más adelante tenemos el Homo erectus, el cual sus características más notables es que caminaba un poco erguido y logró controlar el fuego y fue un poco más sociable, o sea, tenía una mejor organización social. Por otro lado, también surgió el Homo Neandertal, el cual se adaptó al frío, también cuidaba a sus enfermos y el cual presentaba ya conductas un poco más humanas en su sociedad. Finalmente, el más importante, el Homo sapiens, ya que pues es nuestra especie hasta la actualidad. Este desarrolló el lenguaje, el pensamiento abstracto, el arte y la cultura pues mucho más avanzada. Gracias a todos estos cambios, el ser humano ha evolucionado hasta lo que somos hoy en día. Los factores genéticos: recombinación, mutación y flujo genético. La recombinación es cuando una hembra de material genético ADN se corta y luego se une a una molécula de materia genética diferente. La mutación es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. La mutación es la fuente primaria de la variabilidad genética en la población. Y por último, el flujo genético, que es aquel que se introduce en una población a través de las migraciones, lo cual ha permitido que la confluencia de diversos genotipos en una población. De la selección sexual, cuando hay ciertos rasgos entre los individuos que nos hacen, pues, ahora sí como quien dice, pues seleccionarlos para poder reproducirnos. Luego es aquí donde entra la selección intrasexual, donde los individuos del mismo sexo pues se pelean, así como quien dice, por la hembra. Y luego está la intersexual, donde la hembra le da como el privilegio de seleccionar a quien más le atrae y el que más le convenga o así. El dimorfismo son las diferencias entre los machos y mujeres, que es cuando las mujeres pues están más chaparritas o tienen la voz más cálida o son más delicadas, y pues los hombres son pues de complexión alta o de más ancha, por ejemplo la espalda, que tienen la voz más gruesa y pues cosas así. Por otro lado tenemos lo que es la selección natural. Esto consiste en que se basa en un grupo que tiene ciertos rasgos, van a tener una mejor sobrevivencia que los que tienen otros rasgos diferentes a ellos. Lo tenemos mejor visto en lo que es el ejemplo de lo de las polillas, ya que las polillas, al tener un color blanco, no se pueden camuflar en lo que son a su alrededor, por lo que son más probables que los depredadores las coman o las persigan, que a diferencia de las polillas, que son de un color más oscuro, si se pueden incluso camuflar con lo que son las ramas, con lo que es su alrededor, su ambiente, son menos probables que sean, ya que pues pasan desapercibidos. Lo mismo podemos ver con lo que son las plantas. Algunas plantas, teniendo ciertas características o ciertos privilegios que se podrían gozar, pueden tener una mejor sobrevivencia en un clima que es más cálido, que es más árido, que no requieren de tanta agua, a comparación de otras plantas que viven en territorios más tropicales, más
pues más húmedos, ya que tu organismo va a ser totalmente diferente. Entonces, si estas plantas que son tropicales que se ponen en un lugar que es más árido, que es más seco, por obvias razones, este grupo no va a ser favorecido a comparación de otras que son más cálidas, más áridas, que no requieren tanta agua. Es así como nosotros podemos ver la diferencia. Y también hay diferentes tipos de animales, como lo son los tigres, que tienen cierto camuflaje, ciertas líneas que les permiten sobrevivir en la selva. Poder camuflarse, perdón, y poder pasar desapercibido para otros depredadores, incluso para poder cazar, en comparación de un león que vive pues, en una zona de África. Va a ser imposible su supervivencia por las mismas características como por el ambiente del individuo. Entonces, esas las características son los ejemplos más notorios que podemos nosotros ver en este grupo de animales. Tenemos lo que es la etapa unilineal. Esta historia nos explica que todas las civilizaciones van a pasar por ciertas etapas o fuerzas, que lo podemos ver como una línea de tiempo. Les van a decir que las 3 etapas principales es el salvajismo, donde todos nos regimos por las cosas primitivas, por la necesidad, incluso no pensamos, no tenemos conciencia. Luego pasamos a lo que es el barbarismo, que es ya más tener conciencia de las mismas acciones que estamos haciendo, el no pensar tanto en lo primitivo, no dejarnos guiar por eso, ya incluso hacer las cosas con más conciencia, sabiendo que nosotros tomamos nuestras decisiones. Y ya pasamos a lo que es la etapa civilizada, que es ya cuando ya tenemos reglas morales, cuando ya tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, qué es lo bueno, qué es malo, qué es lo que está permitido socialmente, lo que tenemos las reglas, tenemos todo el sistema ya complejo de lo que ahorita en una etapa moderna conocemos como es la civilización. Pero esta teoría ha sido muy criticada, ya que básicamente te están diciendo que muchas veces las civilizaciones se quedan atrás, se quedan de forma primitiva y es como encasillar de una forma pues juzgando o incluso desmeritando las mismas acciones de las que tienen las civilizaciones, los pueblos o los mismos grupos, masas, etcétera. Ya que como conocemos hasta el día de hoy, todas las civilizaciones van a tener sus etapas. Obviamente sí van a pasar por esas, algunos se van a quedar en etapas que les va a convenir o que no les va a convenir, todo va a depender del mismo ritmo que ellos lleven, qué es lo que ven, qué es lo que no ven, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, y no necesariamente tienen que ser algo malo, sino que cada uno lleva su tiempo, van a pasar por esas etapas, pueden pasar no por esas etapas, pero lo que nos quieren decir es que tienen que pasar a fuerza, es como una línea lineal que toda civilización va a pasar. Entonces nosotros podemos estar en una civilización, otros pueblos pueden estar en lo que es el salvajismo, a lo que nosotros consideramos salvajismo, otras civilizaciones pueden estar en barbarismo, incluso ya todas pueden estar en civilización. Todo va a depender de también la percepción que nosotros le pongamos como sociedad a los pueblos, ya que pues se pueden hacer diferentes opiniones. Si nosotros estamos aquí en nuestra civilización y vemos cosas que nos parecen sanas, pues es que está la policía, está la gobernatura, está el presidente, está los delitos, etcétera, etcétera. Podemos incluso nosotros comparar con lo que tienen otros pueblos, y es ahí donde nosotros también encasillamos socialmente y hacemos ver las diferencias sociales, culturales que tienen otros pueblos. La deriva genética es un proceso de la evolución que ocurre por puro azar. Básicamente es cuando los genes o características de una población cambian no porque sean mejores, sino porque tocó así por suerte o casualidad. Imaginemos esto, tenemos una bolsa con bolitas de 2 colores, rojas y azules, cada color va a representar un gen. Si se saca algunas al azar para formar una nueva generación, puede que salgan más rojas que azules, no porque sean mejores, sino porque fue por pura suerte. Con el tiempo, ese cambio aleatorio puede hacer que un color desaparezca por completo. Ahora lo vamos a aplicar a los seres vivos. Es una población pequeña, algunos individuos pueden tener ciertos genes. Va a ser por casualidad, no por ventaja. Esos individuos pueden reproducirse más o incluso menos. Entonces, esos genes se vuelven más comunes o van a desaparecer por completo. Es importante recalcar que es aleatoria, no tiene intención ni un objetivo específico. Va a afectar a las poblaciones más pequeñas, incluso puede hacer que ésta se pierda la diversidad genética. Dentro de la deriva genética existen 2 casos muy famosos,
que es el efecto cuello de botella, cuando una población se reduce muchísimo por una catástrofe, como por ejemplo podría ser la peste negra o incluso ahorita la pandemia del COVID-19. Y los pocos que quedan tienen solo algunos genes. Estos pueden ser o no pueden ser heredados a otras generaciones. También está el efecto fundador, cuando un grupito pequeño se va a otro lugar y forma una nueva población con los genes limitados. Esto lo podemos ver mucho con lo que es el mestizaje. Muchas personas que inmigran de aquí de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México, incluso de otros países, pues van a formar sus grupitos, van a llegar acá, se van a reproducir de cierta forma y van a ver una nueva población con los genes limitados que se van a seguir reproduciendo y van a seguir dando una descendencia con esos mismos genes. Como ser cultural y la importancia de la cultura en la sociedad. El ser humano se considera un ser cultural importante porque gracias a él aprendemos, transmitimos, compartimos ciertas costumbres y formas de vida y conocimientos. La cultura puede variar muchísimo por las diferentes sociedades. Lo que para una cultura normal puede ser ciertas acciones, para otra puede ser completamente diferente. Un ejemplo de esto podría ser como que aquí en México se llega a saludar con mucho entusiasmo a una persona, ya sea con un abrazo, un beso en la mejilla, pero si nos vamos por otro lado, hacia el otro lado del mundo, en países como Japón, se saluda con reverencia y sin contacto físico. Entonces es un contraste completamente diferente de alguna costumbre de la que podemos empezar a hablar sobre este tema. Por otro lado tenemos la cultura. La cultura básicamente es un conjunto de características materiales, espirituales en la sociedad. Con conjunto todas estas van a incluir lo que es las creencias, las costumbres, el lenguaje, el arte, valores, tecnología y formas de vida. Según Edward Taylor, la cultura es todo un complejo que incluye ciertos conocimientos, leyes, creencias, arte y ciertos hábitos. Básicamente todos estos los vamos adquiriendo nosotros y el ser humano en las sociedades o en nuestro círculo social. La diversidad cultural significa que existen muchas formas de pensar, vivir y actuar. Algún ejemplo de esto podría ser que en los lugares como de Europa muchas culturas se fueron formando y mezclando de distintos pueblos, lenguaje y tradiciones. Esto nos lleva a que la cultura básicamente no es única y puede cambiar mucho dependiendo del contexto. Para entender un poco más la cultura, tenemos tres tipos de cultura. Tenemos la cultura académica o general, que esta básicamente se refiere al tipo de conocimiento básico, ya sea como leer, escribir o aprender pues desde la escuela. Por otro tenemos la cultura de erudición, lo que quiere decir que es la cantidad de conocimiento que tiene una persona. Y por último tenemos la cultura como refinamiento, que esta básicamente es como el desarrollo que tienes artístico, como con la música, la literatura, arte o pintura. La cultura se transmite de generación en generación. Esto nos permite que las personas aprendan y se adapten a este nuevo entorno. Además, la cultura influye mucho en cómo pensamos, cómo actuamos y cómo influimos nosotros hacia ese entorno. Con la cultura no nacemos, vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Básicamente, como desde pequeños a nosotros nos enseñan ciertas tradiciones o culturas y es con ellas las que vamos creciendo a lo largo de nuestra vida y nosotros las vamos a transmitir a nuestra familia, a nuestro entorno e incluso nosotros podemos llegar a conocer nuevas tradiciones, nuevas costumbres, incluso un nuevo lenguaje alrededor del mundo. Incluso algunas son muy diferentes a lo que nosotros conocemos y es por eso que incluso a veces nos llega a llamar muchísimo la atención esa cierta cultura o esa cierta tradición. Bueno, lo que sigue es el conocimiento matemático, como que empiezas con el 2 más 2, luego con la multiplicación, luego con la división, luego así sigues como adquiriendo más conocimiento para poder mejorarlo y luego pasamos al conocimiento lógico, que es
las cosas obvias, como por ejemplo, yo pues no me puedo acercar para el rociador porque pues sé que me voy a mojar, entonces pues no pasaré por ahí, pero son como cosas obvias que no necesitas como saber para decir, pues de que eso es algo obvio o es algo lógico. Y luego pasamos con el conocimiento religioso, que es conocer en los diferentes tipos de religión, porque no en todas vienen las mismas reglas, las creencias o la fe. Pues como por ejemplo mi abuela es testigo de Jehová y a ella le prohíben pues ir a las fiestas o comidas familiares, ya sea lo que esté ahí, pues en la familia. Y luego pasamos al conocimiento filosófico, que es cuestionarse, ya sea lo que está bien o lo que está mal, pero es como lo que tú piensas que está bien y con eso es lo que te quedas. Y por último está el conocimiento científico, que es seguir los pasos del método científico para comprobar que tu teoría es cierta con base de experimentos, anotaciones y observaciones. Está el conocimiento empírico, en donde se basa tus experiencias, donde tienes que vivirlo para poder saber cómo llevarlo a cabo después. Como por ejemplo en los columpios tienes que subirte, tienes que saber qué impulso vas a tomar para poder cómo funciona y así pues llevarlo a cabo. Ahora les explicaré lo que es el mecanicismo. Es una doctrina que sostiene que la realidad puede explicarse únicamente a partir de dos elementos, la materia y el movimiento. Según esta idea, todo lo que existe se entiende como cuerpos en movimiento, es decir, como si el mundo fuera una gran máquina donde todo funciona siguiendo leyes naturales. Entre sus principales representantes se encuentra René Descartes, Galileo Galilei, Robert Boyle y Gottfried Leibniz, quienes buscaban explicar la naturaleza sin recurrir a causas sobrenaturales. Por ejemplo, Descartes planteaba que el ser humano funciona como una máquina. Comparaba el cuerpo con un sistema hidráulico. Los nervios serían como tubos, los músculos y tendones como engranajes, el corazón como la fuente de energía y el cerebro como el centro que organiza todo. Incluso consideraba a los animales como autómatas, es decir, máquinas que se mueven por sí mismas. Por su parte, Boyle proponía una visión mecanicista basada en partículas, donde la naturaleza funciona como mecanismo compuesto por materia en movimiento, aunque incluía a Dios como el origen del movimiento. Se sostenía que una vez creado, el mundo opera siguiendo leyes naturales. Leibniz también acepta que muchos fenómenos pueden explicarse mecánicamente, pero señalaba que las leyes del movimiento provienen de un principio más profundo, no solo de la materia. Además, el mecanicismo marcó un cambio importante en el pensamiento. Dejó de depender de la autoridad religiosa o filosófica tradicional y empezó a basarse en la razón. La idea era que el conocimiento debía ser claro, ordenado y comprobable, de modo que cualquier persona pudiera entenderlo y verificarlo. Dando un pequeño resumen, podríamos decir que el mecanicismo explica la realidad como un sistema organizado donde todo funciona como una máquina regida por leyes naturales, sin necesidad de recurrir a explicaciones externas o sobrenaturales. Bueno, como también tenemos el concepto del vitalismo. El vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. Ve la vida como una principal realidad y se esfuerza en entenderla, pero entiende la uniformidad debido a las diferencias en cómo se concibe la vida. Dentro de esto también tenemos lo que es la teoría o el concepto de Fred Nietzsche, que nos habla de que la vida tiene un sentido biológico cultural, es un impulso natural y es una vivencia. No existe ningún Dios que le dé sentido a la vida. También nos habla de un concepto en el cual él relata la llegada del superhombre, que es como la muerte a la religión y todos los dogmas o normas que nos implanta esta misma religión, que es como él dice que la humanidad comprenda que tiende a decidir sus códigos de valores y no responderá ante ningún Dios y no respetará el código moral que los débiles trataron de dominarlo a base de este mismo dogma o formato de valores. Como ya les he hablado un poco de Nietzsche, Nietzsche tiene
concepto que es el nihilismo. El nihilismo, que pues su definición es aquel individuo que no cree en nada y para quien la vida no tiene sentido. Alguna de sus características es el cuestionamiento de nuestra propia existencia y nuestras propias percepciones del mundo, que por tanto da la idea de la muerte de Dios y el nacimiento del superhombre, como ya se les había comentado, que esto mismo proviene y da el concepto de que es una creencia, bueno, la adaptación de la palabra del nihilismo es una creencia filosófica que sostiene que la existencia carece de un sentido. Que carece de algún sentido, de algún propósito, de algún valor intrínseco, derivando del latín nihil, que significa nada. Niega la autoridad de los dogmas, la moral objetiva y las convenciones sociales. Nietzsche, que es su máximo exponente, popularizó la idea de la muerte de Dios, como ya les había comentado, como la pérdida de referentes absolutos. Algunos aspectos claves de lo que es el nihilismo es su origen, que se origina a mediados del siglo XIX, especialmente en Rusia, para describir una postura crítica ante las autoridades y los valores tradicionales. El nihilismo existencial, que es una de estas ramas, afirma que la vida humana no tiene un propósito superior, convirtiéndose en una forma de vacío existencial. Como también el nihilismo moral o ético rechaza la existencia de valores morales absolutos, considerando que el bien y el mal son como constructos sociales o emocionales. También Nietzsche veía el nihilismo como una fase de destrucción necesaria para crear nuevos valores y dar paso al superhombre. Viéndolo desde una perspectiva psicológica, a veces se asocia con la desesperanza a la pérdida del sentido de la vida, diferenciándose de alguna postura filosófica reflexiva. El nihilismo es la negación de un fundamento objetivo en el conocimiento, la moral y la existencia, a menudo visto como una filosofía de la nada. Como también tenemos el vitalismo de Henri Bergson. Es una corriente filosófica que define la vida como una fuerza creativa indomable. El elan vital, que se traduce a impulso vital, que no puede reducirse a menores procesos físicos, químicos, mecanicistas. Bergson propone que la evolución es el proceso continuo y creativo de la conciencia, contrapuesto al tiempo científico, y propone la duración real, existencia interna del tiempo, como la forma de comprender la verdadera naturaleza del cambio y la vida. Algunos puntos claves dentro del vitalismo de Bergson es, como ya les había mencionado, el elan vital, que se traduce a impulso vital. Es una energía inmanente e inmaterial que atraviesa la materia, impulsando la evolución y la diversidad biológica de una manera creativa. Otro punto, como ya se los había comentado, es el tiempo puro o duración, durée, como le dicen. Bergson distingue entre el tiempo medible, físico, y la duración, el tiempo interior, sentido como un fluir continuo donde el pasado se funde con el presente. Como también tenemos este pensamiento en contra del mecanicismo. Bergson criticaba la visión positiva que intenta explicar la vida como una máquina, defendiendo que la vida tiene una esencia dinámica y libre. Como último punto tenemos la inteligencia contra el instinto. La evolución ha producido dos líneas principales: la inteligencia, desarrollada en el hombre útil para manejar materia y la ciencia, y el instinto, desarrollado en los animales, capaz de comprender la vida interiormente. La conducta colectiva. Herbert Blumer identificó 3 tipos de colectivos. El primer punto es el grupo donde personas que se conocen comparten valores y tienen roles definidos, por ejemplo, compañeros de clase. El punto 2 es público, donde gente dispersa que opina sobre temas comunes, por ejemplo, personas en redes sociales debatiendo política. Y el punto 3 es multitud, donde mucha gente reunida en un lugar de forma temporal y sin estructura, por ejemplo, asistentes en un concierto. Características de las masas según Le Bon y Freud.
La sugestión y contagio. Uno propone algo y todos lo siguen sin cuestionarlo. Luego está el conservadurismo, donde la gente en masa le teme al cambio. Luego está la moralidad, que es la moral individual, cambia según el grupo. Luego el siguiente punto es el sometimiento y prestigio. La masa sigue a figuras de autoridad o a famosos. Luego está la alineación. Dentro de la masa uno actúa por emoción colectiva, no por decisión propia. El último punto es la inteligencia. En grupo la gente piensa más simple y actúa más por un impulso. Sam Le Bon creía que en una masa el individuo pierde su personalidad, dominan las emociones sobre la razón y la gente se vuelve más fácil de manipular. Sigmund Freud añade que el inconsciente toma el control en la masa. El individuo adquiere un alma colectiva y su lado más instintivo sale a flote. William McDougall propuso que la conducta humana está guiada por instintos heredados como el miedo, el altruismo, la agresividad, el instinto gregario, que estar con otros y la reproducción. Construcción social de la persona. Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo la persona se forma dentro de la sociedad y la cultura. Primero que nada debemos entender que no nacemos siendo totalmente hechos, sino que vamos formándonos con lo que aprendemos de los demás, es decir, dentro de nuestra familia, escuela y la sociedad. Estos influyen en cómo pensamos, sentimos y actuamos. ¿Pero qué es esta construcción social de la persona? Significa que muchas cosas en las que creemos normales en realidad son acuerdos sociales. Algún ejemplo podría ser que en algunas culturas es normal saludar de beso, pero en otras solo se saluda con la mano. O también la forma de vestir, ya que en algunos lugares es adecuado la forma de vestir y tal vez en otros lugares no. Esto nos muestra que la realidad también se construye socialmente. Por otro lado tenemos lo que es el tótem y el tabú, que son como reglas sociales. Desde hace mucho tiempo las sociedades crean estas reglas para poder convivir. Estas reglas, llamadas tabús, nos dicen qué está permitido y qué no, cómo respetar a otros o evitar ciertas conductas. Esto nos ayuda para mantener un orden social. ¿Y esto cómo influye en nuestra personalidad? Bueno, nuestra identidad no solo es biológica, también se forma cuando aprendemos normas, valores y costumbres. Desde pequeños aprendemos lo que está bien o lo que está mal dentro de esta cultura o de nuestra cultura. La cultura también nos exige controlar nuestros impulsos. Por ejemplo, tener hambre y no comer en una reunión, estar enojado pero tener que sonreír. Esto nos puede generar estrés o incomodidad. Las psicologías de la masa, cuando estamos en grupo actuamos diferente. Algún ejemplo de esto podría ser que cuando estamos en un concierto, una persona que es normalmente tranquila puede gritar o emocionarse mucho por el ambiente. Por otro lado tenemos la religión y la cultura. La religión forma parte importante de la cultura ya que influye en que las personas creen, cómo actúan y cómo entienden la vida. También surge como una forma de enfrentar el miedo, la incertidumbre o el dolor. Algún ejemplo muy claro de esto puede ser que cuando perdemos a un ser querido, la religión se muestra presente, porque ya puede ser que nos puede dar consuelo y sentido a lo que está pasando. Además ayuda a mantener el orden social, ya que muchas normas y valores vienen de creencias religiosas. Y existen 3 niveles de relaciones. Tenemos el contacto cero, la relación superficial y la relación íntima. Estas cambian con el tiempo y la convivencia. Las relaciones íntimas son aquellas donde hay confianza, cercanía, conexión emocional. Con el tiempo, estas relaciones evolucionan. Al inicio puede haber mucha emoción, pero después se vuelven más estables o cambian en la forma de mostrar afecto. Por ejemplo, una pareja puede pasar de las emociones intensas a una relación más tranquila, pero con mayor confianza. Esto muestra que las relaciones también se construyen y se transforman con el tiempo. Somos resultado de la sociedad en la que vivimos. Nuestra forma de pensar, actuar y sentir está influida por la cultura, normas y relaciones de nuestro alrededor. Me gustaría platicarles un poco de la teoría del habitus, campo y capital. Esto lo podemos ver dentro de lo que es uno de los psicólogos más grandes de la posguerra, que es el psicólogo francés Pierre Bourdieu.
Es considerado pues uno de los más grandes pensadores de la posguerra. Una de sus ideas fueron la gran relevancia de la construcción al programa para conocer la realidad. ¿Qué es el hábitus? El hábitus es el conjunto de formas de pensar y sentir y actuar que aprendemos desde pequeños según nuestro entorno social. Por ejemplo, si una persona crece en una familia donde se dice que estudiar es lo más importante, esa persona probablemente verá la universidad como algo natural y necesario. Dentro de esto tenemos qué significan las estructuras estructurantes estructuradas. Bueno, dentro de la sociedad tenemos lo que son las estructuras. Las estructuras es la base de toda la sociedad, en la cual nosotros podemos entender el entorno en el cual la sociedad nos tiene, el lugar que nosotros ocupamos. Las estructurantes es toda la idea que la estructura nos abarca dentro de lo que es la sociedad. Bueno, si nosotros, como este pensamiento que tenemos que el pobre es pobre porque quiere, pues nosotros es la idea que nosotros vamos a obtener dentro de la sociedad en la cual nos involucremos. Y la sociedad o el entorno o el ámbito social en el cual nosotros nos desarrollamos es gradualmente pobre, por así decirlo. Es todo lo que nosotros vamos a tomar o adquirir dentro de este mismo entorno. Y esto mismo para las estructuradas es lo que nosotros repartimos a los que siguen. Es la idea que nosotros arraigamos a otras personas. Lo que serían nuestros hijos, familiares, amigos, conocidos. Todo esto es lo que nosotros vamos a comunicar y expresar dentro de lo que es. Estructurante se forma a partir de las condiciones sociales en las que las personas crecen. Estructuradas a través de nuestras acciones y decisiones cotidianas construimos y producimos la estructura social. Teoría de los campos. La teoría de los campos es parte del trabajo de Pierre Bourdieu, un psicólogo francés que intentaba explicar cómo funcionaba el poder de la sociedad sin que siempre nos demos cuenta. Bueno, dentro de esto tenemos qué es el campo. Para Bourdieu, un campo es como el espacio de juego social, un tablero, donde hay jugadores, la sociedad, las reglas, a veces invisibles, hay cosas que todos queremos ganar, capital, y hay posiciones más fuertes que otras, lo que sería la estructuración del entorno o del juego donde nosotros nos estemos desempeñando. Dentro de estos tenemos los distintos tipos de campo, lo que es el artístico, todo aquel donde nosotros podemos ver influenciado lo que son las artes, la música, las estructuras, porque también podemos encontrar lo que son las artes contemporáneas. Dentro de esto también tenemos el campo educativo. El campo educativo es todo aquel donde nosotros podemos abarcar un alto aprendizaje dentro de lo que serían algunas instituciones de educación, algunas bibliotecas o centros históricos donde la historia también forma parte de la educación y la disciplina, porque no solamente lo educativo lo podemos ver en los libros, en las escuelas, también lo podemos ver en algunos ámbitos sociales, como puede ser algún centro comunitario, algún tipo de entrenamiento militar, que sería algún tipo de disciplina. Dentro de esto tenemos el campo laboral en el cual todos nos desarrollamos para poder generar lo que sería el capital o el ingreso de cada familia. Dentro de este también aún tenemos el campo político que se puede ver influenciado por su capital simbólico, porque cuando una persona tiene un poder político es más fácil de reconocer que cualquier otra persona que trabaje dentro de otras partes o de otros campos, como lo que sería el educativo, el laboral y el artístico. Bueno, dentro de estos sí puede haber un reconocimiento gradual, pero el político abarca un mayor enfoque, ya que toman decisiones ya no solo personales, sino para el bien de un grupo social o de un país. Tenemos el campo periodístico, que se encarga de distribuir la información y ser condescendientes con cada una de las noticias que tienen y ser imparciales. Dentro de este campo es donde las decisiones de la información se tienen que tomar con una mayor delicadeza, ya que no todos están preparados para escuchar la verdad o la realidad de lo que está sucediendo. Por eso, en el campo periodístico, no todas las personas pueden tomar decisiones de, publicamos esto. No, debe haber un proceso detrás de cada una de las noticias que se están llevando a la prensa. Dentro de esto tenemos ¿qué se disputa en el campo? Bueno, dentro de esto tenemos lo que es el capital. No solo lo manejamos desde un capital económico, que sería básicamente el dinero, sino que también existen el capital cultural, conocimiento, el capital de contactos, que sería el capital social, el capital simbólico, que sería el prestigio o la estima que una persona tiene, que esto pues te lo explicaré un poquito más adelante y más a detalle.
pero es claro que dentro de este campo muchas de las personas van a tratar de disputar el mayor capital dependiendo de lo que se quiera generar. Una persona de alta estima o alta incurnia dentro de la política pues va a tratar de generar un mayor enfoque en el simbólico para poder tener muchos más votos. Lo que pues aquí al siguiente punto nos vamos a las jerarquías, se dividen en alianzas, cooperación y tensión. Bueno, déjenme explicarles un poco cómo funciona cada una de ellas. La alianza es aquella en la cual dos personas o dos grupos sociales, dependiendo en qué magnitudes las queramos ver, unen cada una de sus características que los fortalecen para que dentro de la toma de decisiones o la adaptación a un entorno sea más fácil. Digamos, si una empresa tiene un mayor enfoque en los niños, pero no tanto en los adultos, pero encuentra una alianza con una empresa que tiene mucho más enfoque en el ámbito del adulto, pero le hace falta fortalecer este ámbito en lo infantil. Bueno, estas dos alianzas van a generar un contrato. Este contrato les ayuda a favorecer sus dos ámbitos de distribución, o sea, hay una ganancia. También puede haber una cooperación, en el que no funciona de la misma forma en la que lo hace la alianza. Déjenme les explico. La cooperación es cuando nosotros proporcionamos la información, las capacidades o algunos campos dentro de lo que es nuestra propia sociedad, pues nosotros esperamos algo a cambio de una cooperación, porque dentro de esta misma círculo donde nosotros tenemos la alianza puede haber que tal vez la empresa que tiene mayor enfoque en lo infantil no necesite tanto del enfoque adulto, pero la empresa que tiene un mayor enfoque en lo adulto sí necesite esta graduación en lo infantil. Déjenme explico bien. Cuando esta persona o esta empresa que tiene mayor enfoque en lo infantil maneja a la otra persona que ocupa el apoyo, puede recibir o no una cooperación. La cooperación dependerá mucho de que esa persona sea capaz de dárselo, ya que dentro de la alianza muchas de las veces se puede dar que no requiera nada a cambio, más que el aprendizaje y el cómo se distribuye la información. Pero dentro de esta misma cooperación siempre es necesario un intercambio de bienes. Y la tensión es aquella donde se puede ver estas rivalidades dentro de las empresas. ¿Cómo así? Pues podemos verlo cuando una empresa sabe que tiene una mayor ventaja frente a otras, pues intenta opacarlas, intenta abarcarlas para generarles una mayor disminución a su campo de distribución o su campo de economización. Pero esto mismo le causa que la rivalidad crezca y tal vez esa misma rivalidad o tensión sea capaz de perjudicarle más al futuro. Pero pues dentro de lo que es un campo económico, pues es la tensión que hay entre dos personas cuando se nota una alta rivalidad y un enfoque persuasivo que es directo, cuando dos personas compiten para un mismo puesto. Estos mismos derivan a los distribuidores, productores y consumidores. El distribuidor es aquel que se encarga de movilizar todo el producto que es generado por los productores, como bien lo dice, se encarga de mandarlos a distintos puestos o distintos puntos de enfoque social para que los consumidores se les haga más fácil consumir el producto más cercano al que tal vez tenga un mayor enfoque en la sociedad, pero por su misma distribución que no está llegando, pues puede haber un mayor descenso en su economía. Y los consumidores, como bien lo dice, consumen el producto que llega a cada una de las tiendas que les favorece. Y es como un reloj, sin el distribuidor, el productor se queda estancado. Y si el productor se queda estancado, los consumidores elevan la demanda y no se puede requerir dentro de lo que son las tiendas. También tenemos lo que es el espacio social y el hábitus. El espacio social no es lo mismo que campo social. Bueno, déjenles explico cómo funciona. El espacio social no es lo mismo que el campo social. El campo social es la mezcla de relaciones, intereses, recursos y no existe sin las personas involucradas. El espacio social es el sistema de diferencias sociales jerarquizadas en función de legitimidades sociales en el momento dado. Para estudiar el campo debemos tener en cuenta la posición del campo de poder, trazar un mapa de poder que compiten entre sí y por último estudiar el hábitus. No todos se desarrollan igual en los campos. Bueno, también tenemos lo que es el capital. El capital es la valoración que nosotros le damos a cierto catálogo de cosas, como lo que puede ser el capital simbólico, el económico, que es el que todos manejamos y conocemos, que aunque nosotros no seamos capaces de entender del todo lo que serían los otros capitales,
pues está muy claro que nosotros pertenecemos a todos ellos. El capital es todo lo que podemos, por así decirlo, denominar con un valor ya sea simbólico, que sería el valor que nosotros como sociedad le damos a ciertas cosas. El capital económico, que es todo lo que podemos valorizar como un bien, por dinero, por propiedad, entre otros. Bueno, me gustaría empezar con lo que es el capital económico. Para ser más específicos con cada uno de ellos, me gustaría platicarles. Es todo lo que podemos apropiar de un bien o beneficio del cual proviene de lo que podemos calcular de manera monetaria, ya sea la representación de un bien monetario, físico, de aspecto de una mercancía, todo lo que englobe la manera universal del concepto de dinero. Luego tenemos lo que es el capital cultural. Está asociado a las formas específicas de la cultura, representa las propiedades de su carácter de importador, ya que su acumulación implica la interiorización del trabajo pedagógico, de inculcación, asimilación del orden específico a lo largo del tiempo, que es todo este valor que nosotros vemos como a las culturas. Aquí podemos ver un poco lo que es la valorización de los objetos religiosos, como pueden ser los cristos enmarcados en una pared, algunas obras de arte, que eso lo podemos ver un poquito más en el aspecto simbólico. Pero en la cultura es todo lo que nosotros podemos valorizar también como conocimiento, el aprender de este mismo. Porque el capital cultural es todo lo que nosotros podemos racionalizar de manera que lo podamos utilizar dentro de nuestros campos sociales, porque en este también manejamos lo que es la educación. La educación también es un bien, aunque lo veamos desde otro entorno o desde otra perspectiva. Cada uno es como el dicho que te juzgan por la moneda que necesiten. Si nosotros necesitamos de una persona muy adinerada, pues claramente el capital económico es el que vamos a tomar en cuenta. Pero si nosotros necesitamos de una persona que sea capaz de tener un alto nivel de conocimiento, pues nosotros nos vamos a ir por el capital cultural que esa persona tenga. Luego tenemos lo que es el capital social. Son los recursos y las posibilidades actuales y potenciales ligados a la posición de la red duradera de relaciones sociales, como la pertenencia a grupos, clubes, fundaciones, partidos, iglesias y asociaciones, entre otros. Integrado por personas que, además de poseer propiedades comunes, se relacionan por medio de los lazos permanentes, haciendo posible el intercambio de favores y servicios. Bueno, también tenemos lo que es el capital simbólico. El capital simbólico más que nada representa el cómo nosotros llegamos a llenar de prestigio a una persona el cual nosotros creemos como una persona de alto nivel. Pues puede verse también desde su lado económico, cultural, su nivel social, porque dentro del capital simbólico es todo lo cual nosotros podemos llegar a idolatrar o llenar de prestigio cuando una persona nos da el conocimiento ganado mayormente en énfasis en aspectos sociales, porque esta persona tiene un alto nivel de desarrollo social. Tiene personas que tal vez él no tenga alguna característica que lo lleve a este nivel de simbolismo, pero el nivel en el cual él se desarrolla pues está lleno de personas que lo validan o el cual también le pueden ayudar al prestigio que esta misma persona puede obtener, pero este mismo prestigio también se le puede dar mediante su economía, su nivel político y su nivel dentro de los capitales tanto cultural. Me gustaría explicarles lo que son las estructuras sociales. Son formas fijas que organizan qué decimos, cómo hacemos las cosas y qué debemos hacer para cumplir con estas normas dentro de lo que es una sociedad. No son ideas abstractas, lo vivimos todos los días, aunque no lo notemos. Una de las estructuras principales dentro de una persona sería la familia o estructura familiar, que organiza los roles y la convivencia en casa. Una de las características más importantes es que define los roles, como el de la madre, padre e hijo. En esta misma podemos encontrar lo que son las normas de respeto, un respeto que tu padre y tu madre ya tienen por
por hincapié y que tú también debes de tener frente a ellos. Hay horarios que deben respetarse dentro de lo que es el hogar y responsabilidades que se deben cumplir. Se transmiten valores, lo que serían la educación y las costumbres. Tu familia, si es muy apegada a la religión católica, pues tú te vas a ver influenciado o muy apegado a esta religión. Ya más adelante, mediante tu toma de decisiones, definirás si esta es la religión que te llena o que te ayuda a la hora de sentirte mejor contigo mismo. Un ejemplo real es que en tu casa tú no tomas las mismas decisiones que tus padres. Ellos tienen autoridad y tú ciertas responsabilidades, que eso ya está marcado en la estructura familiar. Otra estructura que podemos ver muy pegada a la familiar es la escuela o la estructura educativa, que organiza lo que sería el aprendizaje y la disciplina. Las características dentro de estas son los roles claros, la del docente, estudiante y director, cada uno de ellos con cierta autoridad y con ciertas responsabilidades que como buen sistema deben cumplirse al pie de la letra para que este sistema prevalezca. El estudiante debe cumplir con sus asignaturas, el docente debe asignar sus materias a los estudiantes y el director debe cumplir con la sistematización del sistema dentro de lo que es el programa educativo. Dentro de este podemos ver las jerarquías. El docente evalúa y el estudiante aprende. Un ejemplo real puede ser el estudiante califica al maestro mediante evaluaciones de su desempeño dentro del aula, pero el comportamiento está muy guiado por las estructuras escolares, lo que sería el uniforme, los horarios y las tareas, como ya se los había comentado. El estudiante no puede cambiar el plan de estudio del docente. Más adelante, dentro de lo que sería la vida adulta o el sistema económico, tenemos el sistema económico o estructura de la economía, que organiza el trabajo y el dinero. Dentro de estas características podemos ver que divide el trabajo en lo que sería el trabajador que presta el servicio al jefe, el jefe que da labor y responsabilidades al trabajador, el empresario que es aquel que ya es independiente de algún trabajo físico pero sigue manteniéndose en un nivel de distribución y de producción dentro de lo que es el ámbito laboral. Luego tenemos lo que es el cliente, que ya es el consumidor de todo lo que se ha producido y que el empresario se encargó de distribuir. Dentro de esto tenemos lo que es la definición de diferencias sociales. También tenemos que es cómo este sistema define cómo se gana y cómo se gasta el dinero. Un ejemplo real es una persona que trabaja 8 horas diarias no puede decidir cuánto dinero puede ganar. Eso ya lo definirá el sistema. El gobierno es una de las estructuras más fuertes dentro de lo que es la sociedad, pues esta estructura política se encarga de organizar lo que son las leyes y las autoridades, que estas mismas son caracterizadas por lo que son las autoridades, que son el presidente, la policía y los jueces. Hay leyes que todos debemos cumplir. Hay sanciones que si no se cumplen pueden llevar a problemas mucho más grandes. Una de las sanciones puede ser servicio comunitario por algún accidente que hayas provocado o puedes ir hasta la cárcel por alguna de estas sanciones. Un ejemplo real es tú no puedes manejar sin licencia ni pasarte un semáforo en rojo. No es una decisión personal, es una estructura política. Dentro de esto tenemos lo que es la religión o la estructura religiosa, que organiza lo que son creencias y comportamientos morales. Esto también se ve jerarquizado por lo que son las figuras de autoridad, que son el sacerdote, pastor o líder. Dentro de estas podemos ver la definición o las normas sobre lo bueno y lo malo, los rituales y costumbres. Como te lo había comentado, en una familia todos tenemos costumbres, todos tenemos ciertas creencias, aunque no lo notemos o aunque no lo queramos ver de esa manera. Puede ser que tu creencia sea, no dejo la ventana abierta o descubierta porque, puede pasar algo malo. Es un ejemplo. Un ejemplo real de esto
Puede ser una persona que no come ciertos alimentos en fechas religiosas o asiste en ceremonias por medio de normas. En pocas palabras, tenemos que las estructuras sociales son como reglas indivisibles, ya que establecen qué tipo de conceptos o qué tipo de manejo de decisiones podemos llevar, que te dicen cómo comportarte, qué papel tienes en la sociedad, qué puedes y qué no puedes hacer. Y estas estructuras ya las vemos arraigadas desde que nacemos. Pero, ¿es solamente eso? O, bueno, también entendemos que las estructuras no solamente se estudian desde la sociología, también depende mucho de cómo la podemos estudiar desde la psicología, porque influyen directamente en cómo piensas, sientes y actúas como persona. Varios psicólogos explican que el comportamiento humano no depende solo del individuo, sino del entorno en el cual vive. Según Vygotsky, las estructuras sociales forman el pensamiento. Su idea clave era el aprendemos y pensamos según el medio social donde nos engendremos o crezcamos. Una de las estructuras que más influyen dentro de esta teoría es que la familia y la escuela son un alto nivel de estructuración dentro de lo que es el sistema del pensamiento. ¿Qué pasa psicológicamente en el niño? Interioriza normas, lenguaje y formas de actuar. Un ejemplo de ello es un niño aprende a respetar turnos y pedir permiso y seguir las reglas porque la familia y la escuela ya tienen esa estructura establecida. Bandura nos dice que aprendemos observando los roles sociales. La idea clave que maneja es imitamos conductas que vemos en nuestro entorno. Estas mismas estructuras se ven influenciadas por lo que son los roles familiares, escolares y sociales. ¿Qué pasa psicológicamente con el niño o la persona? Pues el aprendizaje es observable, moldeado. Un ejemplo, un niño que ve a un maestro que tiene autoridad y aprende a respetarlo. Ve cómo sus padres resuelven conflictos y repite ese patrón. Luego tenemos una idea de Erikson. La identidad depende del lugar en la estructura. Una idea clave, la identidad se construye según el rol en el que ocupamos en la sociedad. ¿Qué estructura influye? Pues dentro de este podemos ver la estructuración familiar, la escolar y los grupos sociales. ¿Qué pasa psicológicamente? Bueno, desarrollo de identidad y autoestima. Ejemplo, todo lo podemos vivir o todos lo llegamos a vivir en algún momento cuando nos reconocen un alto nivel educativo. Como dice, un adolescente que en la escuela es reconocido por ser un buen estudiante forma una identidad positiva basada en ese rol. Kurt Lewin comenta que la conducta depende del ambiente. Su idea clave, la conducta es funcional a las personas y el entorno. ¿Qué estructura influye? Pues las reglas escolares, las normas familiares y las leyes, que ya las podemos ver un poco más a lo largo de nuestra vida adulta. ¿Qué pasa psicológicamente? El entorno dirige el comportamiento. Un ejemplo de ello puede ser un estudiante se comporta diferente en casa que en la escuela porque las estructuras son distintas. Pues para resumirles un poco las ideas de cada uno, pues tengo estas reducción a palabras que nos ayudan a entender de mejor manera. Las estructuras sociales moldean el pensamiento, según Vygotsky, moldean la conducta por imitación, según Bandura, forman la identidad, según Erikson, y dirigen el comportamiento, según el ambiente, Lewin. No solo organizan a la sociedad, sino que también forman a la persona. La manipulación, persuasión y coerción. La persuasión es un intercambio honesto y voluntario para convencer. La manipulación es un control deshonesto y oculto para beneficio propio, y la coerción es el uso de la fuerza o amenazas para obligar, eliminando la libre elección. Y bueno, pasamos con el lavado de cerebro, que este es un concepto que describe el esfuerzo sistemático por alterar las creencias y la mente de una persona sin su consentimiento. Generalmente, mediante técnicas de manipulación psicológica y coercitiva, el término fue acuñado por el agente de la CIA Edward Hunter para describir las acciones coercitivas del gobierno chino sobre las tropas capturadas
No debe confundirse con el proceso biológico natural de la limpieza cerebral que ocurre durante el año. Tenemos la persuasión coercitiva. Es un tipo de manipulación que afecta el pensamiento y la conducta de las personas. Manipulación sutil y gradual que buscan anular el juicio crítico y la voluntad de una persona para someterla. A diferencia de la persuasión normal, esta utiliza estrategias intensas de control emocional, cognitivo y conductual. Se puede presentar en contextos como sectas, grupos coercitivos o incluso en casos de violencia de género. Algunas características principales de esto podría ser la sistema totalitario, que es el aislamiento de las personas y se le impone una nueva forma de pensar o crear. Desestabilización psicológica. Se busca confundir a la persona, generar culpa y romper sus vínculos anteriores. Reconstrucción de identidad. Después del control se le da una nueva identidad o forma de pensar para generar dependencia. Control imperceptible. Empieza de forma sutil, pero con el tiempo la persona adapta el control sin darse cuenta. Estos ámbitos donde se pueden presentar o encontrar pueden ser en sectas o grupos coercitivos donde hay adoctrinamientos, en violencia de género donde se mantiene el control mediante amenazas y manipulación, en algunos tipos de coercitivo donde se explota la voluntad de las personas. Algunos elementos psicológicos de esto puede ser el aislamiento, culpa y vergüenza, miedo e intimidación, control de la información, cambio de identidad, uso de la emocionalidad. Estos elementos hacen que la persona pierda autonomía poco a poco. El aporte del psicólogo Robert Lifton estudió este fenómeno y propuso 8 criterios de control mental. 1. Fue el control del entorno. 2. Manipulación y experiencias. 3. Demanda de pureza. 4. Confesión. 5. Ciencia sagrada, la verdad absoluta. 6. Uso del lenguaje para controlar. 7. La doctrina está por encima de la persona. 8. Decide quién tiene el derecho a existir. Estos criterios ayudan a identificar situaciones de manipulación extrema. Algunos ejemplos de esto podría ser como sectas o grupos religiosos, casos mediáticos de manipulación. La coercitiva es una forma de manipulación peligrosa. Puede afectar profundamente la libertad y la identidad de una persona. Por eso es importante reconocer sus características y saber identificarla. ¿Alguna vez cuando ibas caminando en la calle sentiste que alguien o algo te hacía querer comprar algo y te convencía y por más que lo mirabas y lo mirabas, sentías que debías hacerlo? No es algo totalmente malo o incluso no es algo que se haya notado nada más porque sí. Estamos hablando de persuasión, que básicamente lo que van a hacer las personas o que van a querer hacer los anuncios es convencerte a ti como persona a que compres sus productos en este caso. Tenemos diferentes tipos de persuasión que podemos encontrar en mayormente todas partes. Tenemos la persuasión racional, que utiliza la lógica, la evidencia sólida, datos objetivos y argumentos estructurados para convencer a otros sin recurrir a amenazas o emociones excesivas. Busca aludir a la razón para lograr un cambio de comportamiento voluntario y duradero. Esto lo podemos ver mucho en lo que es el marketing, en la negociación y el liderazgo, ya que te intentan vender una idea con bases sólidas, con porcentajes, con evidencia que a ti te hagan sentir que estés seguro y que te están diciendo la verdad sobre las cosas que te están diciendo o no haciendo. Tenemos los puntos importantes que se basan en hechos demostrables, estadísticas y estudios, presentan la información de manera precisa y directa y destacan cómo la idea satisface necesidades utilitarias. O sea, básicamente te van a dar todas las herramientas necesarias para que tú creas lo que te están diciendo a base de cosas comprobables. Pasamos a lo que es la persuasión social, que busca modificar voluntariamente las actitudes, creencias o comportamientos de personas o grupos mediante la comunicación. Utiliza argumentos lógicos, credibilidad y emociones para convencer. Y se usa en el marketing, en la política y las relaciones intrapersonales. Combina ethos, que significa la credibilidad del emisor, y pathos, que es una conexión emocional, y logos, de seguir a la mayoría. Se utiliza en la prueba social, en la autoridad y en la escasez para el cambio.
Muchas veces lo vamos a ver en lo que es la política y te van a intentar convencer de que sigas a un partido político y que sigas apoyando a un presidente porque va a satisfacer todas las necesidades políticas y sociales del estado donde vives, ya sea el plantar árboles, el plantar más flores, el de poner sombra, incluso el de pavimentar, que lo que están intentando hacer es decirte, bueno, yo propongo estas ciertas cosas para que satisfagan las necesidades de tu localidad y a cambio ustedes me dan el voto. Es lo que normalmente podemos ver en lo que es la persuasión social. Tenemos diferentes subtemas, y como el modelo de probabilidad de elaboración que menciona que ocurre por una ruta central o periférica. Puede ser a través de los lados, como que intenta ser un poco sutil, como que a la vez no, intenta ser incluso un poco más central, un poco más directo. También tenemos la disonancia cognitiva, que las personas modifican sus actitudes para evitar la incomodidad de mantener ideas contradictorias. Esto lo podemos ver muy bien en lo que son los grupos de amigos, de que algunos tienen un pensamiento, algunos tienen otro pensamiento, y para no llevar la contraria y que no haya algún problema entre ellos, pues deciden seguir la idea aunque no estén del todo pues a gusto con eso, simplemente para no tener problemas y decir, bueno, sí, tienes razón, y hasta ahí. También tenemos lo que es la persuasión por autoridad. Robert Cialdini establece que las personas tienden a obedecer o seguir recomendaciones de expertos, líderes o figuras con credibilidad reconocida. Se basa en la confianza depositada en el conocimiento, experiencia y reputación, funcionando como un atajo mental para tomar decisiones rápidas. Esto lo vemos reflejado mucho en lo que es nuestra infancia con mamá y papá. Si ellos te dicen, no hagas eso porque soy tu mamá, o no hagas eso porque ya sé cómo se siente hacer eso, ya sé cómo se hace, te vas a sentir mal o te vas a lastimar. Entonces nosotros, como creemos en ellos porque alguien mayor, alguien que ya tiene más experiencia, entre comillas, nos lo está diciendo, entonces nosotros confiamos y dejamos de hacer la acción o dejamos de tener esa actitud porque nosotros confiamos al 100% en lo que nos están diciendo. También tenemos lo de los usos de títulos académicos, los uniformes, etc. Si nosotros vemos a un policía que nos está diciendo, joven, no haga eso porque está mal, nosotros lo dejamos de hacer porque él es la autoridad, él es el que está a cargo. Si un maestro nos dice que esta manzana es roja, aunque nosotros la miramos morada, nosotros decimos, ok, esa manzana es roja porque el maestro que tiene más experiencia, que está más estudiado que uno que apenas va comenzando en esta etapa, es el que sabe bien, y entonces nosotros tenemos que confiar en eso, aunque también se le puede cuestionar de todo. Puede ser tradicional, carismática o incluso racional, legal. Se ve más en lo que son los abogados, que nosotros empezamos a intentar, ¿cómo se dice? Buscar ayuda, intentar guiarnos con los que es los abogados en temas legales, porque ellos son los que tienen más conocimiento en esta área que nosotros. Puede ser carismática en el sentido de que alguien te puede hablar súper bien, te puede decir, no, es que yo hice esto, esto y esto y esto. Y a partir de una experiencia, entonces sale el conocimiento. Te dicen, por mi experiencia de que me caí jugando hockey, este es el peor deporte que puedo jugar, y entonces no lo hagas. Entonces, a partir de la experiencia de alguien ya mayor que ya está experimentando, pues uno dice, bueno, pues le voy a creer. Tenemos la persuasión por repetición, que es un sesgo cognitivo donde la repetición frecuente de un mensaje aumenta su aceptación como verdadero. La familiarización se confunde con la certeza, fijando ideas en la memoria y facilitando su recuerdo. Tenemos el efecto de variedad ilusoria, entre más se lee o se escucha más se tiende a creerlo, y la repetición actúa como un pegamento mental. ¿Esto qué es? Es simplemente que estemos repitiendo una idea de esta manzana es morada o incluso sea roja, y lo vamos repitiendo, esta manzana es morada, esta manzana es morada. Va a llegar en un punto donde nosotros creemos que realmente la manzana es morada, aunque nosotros lo vemos roja. Y mientras más personas se acerquen, nosotros les vamos a decir, no, es que esa manzana es morada, aunque los demás te digan, es que esa manzana es roja porque yo lo estoy viendo. Pero como la estás repitiendo, va a llegar en un punto en donde las dos personas incluso van a decir, tienes razón, esa manzana es morada. Entonces, entre más se repite esa idea, uno, como lo está repitiendo, se está asociando y se está familiarizando con eso, va a llegar el punto donde va a creerlo totalmente. Tenemos la percepción subliminal,
Utiliza estímulos visuales, auditivos o táctiles procesados subconscientemente por debajo del umbral de la conciencia para influir en emociones o decisiones de compra sin que el receptor lo capte. Este efecto es mínimo y de corta duración, no cambia conductas complejas, tiene mensajes ocultos inconscientes y sobre todo se basa en la idea de que el subconsciente procesa información que la mente consciente ignora. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bueno, básicamente te dan cosas muy sutiles, cosas que nosotros no vemos a simple vista. Puede ser algún parpadeo de alguna imagen, puede ser algún sonido, puede ser incluso cierto patrón de colores que a nosotros nos haga sentir que debemos comprarlo, que no debemos comprarlo, si nos llama la atención, si no nos llama la atención. En la psicología del color nos menciona que las empresas de comida rápida, en este caso McDonald's, utilizan el color rojo porque es el que más te da hambre. Entonces, al momento de que tú vas en la carretera y ves el color rojo de McDonald's, incluso creo que también Carl Jr. tiene el color rojo, sutilmente tú lo vas a ver por el rabillo del ojo. Y entonces, pues es ahí donde sale de, ay, es que tengo hambre, o oh, qué bonito color, voy a centrar mi atención en lo que es el Carl Jr., es el McDonald's, y es ahí cuando alguien dice, ah, pues qué rico, una hamburguesa. Entonces es cuando la compro. Incluso también en Nike se pueden tener diferentes tipos de parpadeos con deportes, con el uso de alguna sudadera, con alguno de los tenis. Va a captar nuestra atención, nosotros vamos a querer verlo. Al momento de que nosotros entremos a la página o vayamos a una tienda, vamos a decir, ah, esto lo vi en el comercial de Nike, yo lo vimos en el comercial de Puma, entonces lo compro. Son cosas muy sutiles que aunque nosotros no estemos conscientes de que lo vemos, en algún punto es como un flash que aparece en nuestro cerebro y diciendo, ah, es que yo lo vi en tal lugar. O pueden ser incluso ciertas tonaditas que nos recuerden alguna marca de chicle, alguna marca de frijoles incluso, y al momento de que nosotros estemos caminando por algún supermercado, por alguna tiendita y nosotros lo vemos, digamos, ay, esto es lo que vi y esto es lo que me llamó la atención y así lo podamos comprar. Es así como existen los diferentes tipos de persuasión utilizados dentro del marketing, sobre todo para que nosotros como personas consumamos esos productos, pero también nosotros los podemos utilizar en tiempo pues de todos los días, aunque nosotros no nos demos cuenta, podemos utilizar mucho lo que es la persuasión por autoridad